deberíamos de cargarnos a toda la humanidad. Y a un perrito. ¿Por qué un perrito? ¿Ves? Y por eso digo siempre que es que a nadie le importa la humanidad. Hombre, es que matar a un perrito. Un perrito. Muy buenas, yo soy Yayo. Yo soy Coral. Y estáis escuchando Sofá, Manta y Crimen, el mejor podcast de crímenes y humor del mundo. Bueno, a ver, decir que este podcast es de crímenes te lo compro, pero de humor. Bueno, sí, en realidad igual es un poco presuntuoso por nuestra parte decir que esto es humor. Ya, además, aunque fuera verdad, dudo mucho que fuésemos el mejor podcast de crímenes y humor del mundo. Por ejemplo, está este podcast que... Ya sé cuál dices, el de esta chiquita que... Yayo, ¿qué estamos haciendo? Ya, ¿por qué nadie tiene un podcast de crímenes y humor en ningún sitio? ¿Y por qué nosotros sí? ¿Qué clase de monstruo hemos creado? A ver, por lo menos no le hemos puesto un nombre que sea de mal gusto. Ya, a ver si podríamos haberle puesto un nombre que sea como un juego de palabras con alguna peli, tipo, yo qué sé, tú a Londres y yo al cementerio. O El secuestrador viste de Prada. O postdata, descanse en paz. O La novia literalmente cadáver. O Harry Potter y la urna funeraria. Exacto. Menos mal que nos quedamos con Sofá, Manta y Crimen. Ya, sí, porque de esa tormenta de ideas en las que solo había una idea, pues la verdad que menos mal que nos quedamos con esa. Bueno, y empecemos ya. Sí, que además hoy te toca empezar a ti. Sí, voy con un caso. Bueno, hay historias que parece que empiezan como en un día cotidiano. Tardes tranquilas y parques llenos de risas y rutinas que no llaman la atención. Pero a veces, como que lo cotidiano se convierte en una mentira. Perdona, ¿y este inicio tan poético? Sí. ¿Que eres Clara Tiscar? Un poco sí. Y detrás de todas estas mentiras hay algo grave. El caso nos va a sonar a la mayoría, porque en octubre de 2011 una noticia empezó a aparecer en las televisiones españolas. Al principio es verdad que no parecía como muy diferente a otras, pero algo empezó como a notarse. Como si la historia no estuviese como del todo completa, como si las piezas del puzzle no acabasen de encajar. Vale. Una familia, una desaparición y una investigación como que se va liando entre versiones, sospechas y un clima cada vez más tenso. Qué Es miedo. para prepararte para la historia. Porque parecía que un simple suceso se transformaba en un caso que marcó un antes y un después en España. No solo en la justicia, sino que también en los medios y en la conciencia colectiva de todo el país, de toda España. Ah, es un caso español. Sí. Pues yo también traigo un caso español. Anda. Tío, aparte de un especial España. Sí. Especial 12 de octubre. Sí, el mío es terrible, pero es muy conocido. Y aquí nos vamos a preguntar qué pasó realmente y qué se escondía en el dolor de un padre. Vale. Un padre muy conocido por todos en España. Muy conocido. Sí. Nivel yo lo conozco. Sí, tú lo conoces. Vale. Esta historia tiene más de 10 años, o sea, imagínate, y ha vuelto a salir a la luz hace poco por un detalle bastante desagradable. Ya sé cuál es. Y a pesar de que es un caso resuelto, sigue siendo como un caso lleno de preguntas sin resolver y una verdad que nadie se imaginaba, o más bien que nadie quería imaginarse, y que aún a pesar de que está una condena en firme, siempre hay preguntas sin resolver. La más importante, el porqué Vale. de esta historia. Te quería así como meter un poco... Sí. Te levantaste un poco filósofa. En la historia, sí. La verdad. Un poco sí, la verdad. Es que es muy fuerte. Pero bueno, ya por el título todo el mundo sabrá qué caso vamos a tratar. Sí, a ver, claro, es que solo es un enigma para mí ahora mismo. Sí. Vamos a contextualizar, que es lo importante. José Bretón Gómez tenía 2 hermanos, Catalina y Rafael. Sí, Vale. El caso de José Bretón. Él nació en Córdoba en 1973, en una familia tradicional con duras normas.
Su padre era un militar retirado y como que representaba esa imagen de autoridad en una forma súper estricta. Creía en la disciplina, en el orden y en el control de la familia. Y su madre se esforzaba en mantener la calma y cumplir con las expectativas del padre. Un poco familia muy rígida, pero familia tradicional, al fin y al cabo. Y en este entorno había como muy poco cariño y era como muy poco afecto, de no mostrar sentimientos. Ya. Y José Bretón creció aprendiendo que el cariño y la aprobación como que no se sentían incondicionales, sino que había que conseguirlos con obediencia, con silencio y con perfección. Vale. Para que entendamos un poco todos los sucesos que se desencadenaron. Vale. Desde pequeño mostró un carácter serio, reservado y muy obediente. No era un niño revoltoso ni curioso, no destacaba como por su simpatía, ni por esto que dices, ¡ay, qué niño más mono, qué divertido! No, era como que no se le veía muy capaz de socializar. Era como un observador. Sí, que pasaba como un poco desapercibido. Exacto. Era discreto, callado, siempre estaba pendiente de hacer las cosas como tenían que hacerse. Y sus profesores lo describían como aplicado, correcto, pero frío. Casi sin mostrar sus emociones. Ya. El caso es que a medida que crecía, esa necesidad de control cada vez era más fuerte. Y en vez de rebelarse, pues hacerse un piercing, incumplir el horario de llegada o prender fuego a la casa, como hacen los adolescentes. Ya, lo típico del adolescente, la verdad. Sí. Pues José Bretón se volvió aún más cuadriculado y más retraído. Y las relaciones que tenía, pues ya digo, eran bastante escasas. Como que no tenía un grupo de amigos cercano. Y prefería las rutinas a pues, tener una vida más improvisada y como más espontánea. Prefería las rutinas a prenderle fuego a la casa. Exacto, cosa que no se entiende mucho. No se entiende mucho, la verdad. No estamos con José Bretón de momento. Claro, ¿quién no prendió la papelera de su casa para ver cómo, para apurarte y no tener que recoger la basura? Sí, ¿quién no prendió un poquito de mansión, no? De vez en cuando. Yo una vez lo hice. Dije, ¿y si quemo la basura en vez de sacarla? Y como que no salió bien. Ya. No, pero lo hice literal porque dije, ¿por qué la gente no quema la basura y la recoge? Si lleva mucho más tiempo. Sí, me acuerdo de la época, porque fue un poco duro para mí ver al juez ponerte 10 años de prisión. Eso no pasó, pero mi historia sí, la verdad. Bueno, el caso es que en casa nunca había espacio como para esas emociones, lo que te decía, que no se hablaba de sentimientos ni pues eso de vulnerabilidad al fin y al cabo, ¿sabes? Era como la imagen esa de hombre fuerte y él, en su casa, como que absorbió este modelo y construyó su personalidad así más rígida, inflexible y no se adaptaba como, pues, a los sucesos. Ya. En lugar de gestionar el miedo, la frustración, era como que tenía disciplina y control. Vale, ¿sabes? Vale. Bueno, pues durante la adolescencia tampoco llegó a desarrollar esta empatía, porque las personas eran como más previsibles y cuando alguien rompía un poco ese guión, pues su reacción era más de vengarse que no de tristeza. Ya, como que no le quería venir nada bien. Claro, como que no sabía gestionar las emociones. Y luego más adelante estudió Ingeniería Técnica Agrícola en la Universidad de Córdoba, pero allí no llegó a trabajar nunca de manera estable. Y durante gran parte de su vida trabajó en cosas más pequeñitas como de conductor, de misiones militares en Bosnia y también pasó por etapas sin trabajo fijo. Vale. Bueno, más pequeñitas tampoco, pero te iba a decir. Como temporales, es lo que quería decir. Ya, en Bosnia, que es fuerte. Y era bastante funcional, pero sí que es cierto que su mundo interior, como que sus emociones eran más pobres porque estaba centrado en el control y en la lógica. Sí. Que tenía como muy asumido los roles de género masculinos. También, claro. Y también parecía un hombre normal, como que tenía una vida muy tranquila, sin sobresaltos. Y en la década de los 90 conoce a una chica de la que se queda prendado, que era Ruth Ortiz. Ruth era de Huelva y él se había trasladado allí desde Córdoba por trabajo, a Huelva. Entonces se conocieron allí. No me ha quedado muy claro si se habían conocido en una fiesta o a través de amigos, pero una de esas dos. Y ahí empezaron como una relación y se llegaron a casar en 2002 y vivieron en Córdoba allí. El caso es que tuvieron 2 preciosos hijos, Ruth, nacida en 2003, y José, nacido en 2007. Ruth tenía 6 años y el pequeñito José, que también te digo, poca imaginación para los nombres.
porque Ruth y José era Sí, como a se ver. llamaban sus padres. Sí, a ver, podíais haber pensado un poquito más, la verdad. Pero es lo que te decía, él pues como que era cuadriculado. Sí. Entonces yo creo que dijo, ya tenemos los nombres. Sí, sí. Tiene que llamarse como nosotros. Y ya los tenemos, ¿para qué pensar? Sí, ya De- son perfectos, sí. Ruth y José, la verdad. Si son nuestros nombres. El caso es que cuando nació José, José Bretón se enfadó porque no quería un niño, quería una niña. Ah, bueno. Algo que me extrañó porque realmente Sí, sí, como que le pegaría más por cómo era que él quisiera un niño. sí, pues no, se enfadó y dijo, ¿por qué no tuviste otra niña? Como si dependiera de la decisión de la madre. Ya, y la madre como en plan castigando a su propio útero, en plan, tía, te pasaste. Claro. El caso es que, bueno, era un hombre que se veía que en las reuniones familiares se portaba muy bien, se encargaba de los preparativos, ponía los horarios, organizaba los viajes, era un padre atento y un esposo como implicado. Vale. Y vivía con Ruth y sus hijos en Huelva, como te decía. Aunque sí que es cierto que él seguía manteniendo como ese vínculo con Córdoba, que era de donde había nacido. Y especialmente iba mucho a una finca familiar que había heredado de sus padres en las afueras de la ciudad, que se llamaba Las Quemadillas. Ah, vale. Pues iba a esta finca, yo que sé, a recoger naranjas, a ver los árboles, como que le gustaba pasar mucho tiempo allí. Además era una finca muy grande, era Vale. bastante terreno. Bueno, pues la relación con Ruth en este momento se había ido como deteriorando con los años. Ella era como mucho más abierta, más sociable, más espontánea. Y se dice que posiblemente él... Es que hizo esa pausa porque Alexa nos dijo cosas. Sí, Entonces sí. se quedó como petrificada de Quedé en repente. shock. Él se dice que tenía un trastorno obsesivo-compulsivo, un TOC, ya que tenía como esos rasgos obsesivo-compulsivo marcados. Vale. Por lo menos los rasgos los tenía, pero se cree que tenía algún tipo de TOC porque era súper metódico. Era como esa obsesión que te decía con el control, Ya. tanto como con su entorno físico como con todas las relaciones cercanas. Como que le molestaba que las cosas se salieran de su control y tenía costumbres súper rígidas, como que necesitaba seguir rutinas al pie de la letra, el día a día estaba medido, planeado, controlado. Y claro, sí que eso suele pasar a personas con rasgos obsesivos, que les da como esta seguridad frente a las cosas impredecibles, que tiendes más a racionalizarlo todo. Ya. Por eso te decía, todo este contexto de que él quería tener el control también se debía a este TOC, que también era Vale. como se lavaba las manos muchas veces, o sea, él creía muchísimo en la limpieza, en la pulcritud, todo eso. Vale. Bueno, pues poco a poco lo que te decía es que los problemas en este matrimonio se fueron haciendo cada vez más grandes, hasta que en verano de 2011 Ruth decidió romper el matrimonio y divorciarse. Y esta decisión marcó como el inicio de una serie de acontecimientos terribles que vendrían después. Vale, miedo. Sí. Y bueno, recordemos que no le gustaban los cambios y mucho menos lo que no controlaba. Por eso esta separación lo trastocó tanto. Porque mientras Ruth buscaba rehacer su vida, él se quedó como atrapado en una mezcla de orgullo herido y deseo de control. Como que no podía soportar la idea de perder a su familia. Chupito Ya. por cada vez que digo control. Sí, un Sí. poco sí, ¿eh? Sí. Pero quiero decir que esto no era tanto por el sentimiento que tenía hacia ella, sino por lo que representaba, como el fracaso, la humillación, el desequilibrio en su mundo estructurado. Es que me centro mucho en el contexto porque realmente los hechos se sabe lo que pasó. Ya, Entonces como que me parece interesante analizar su perfil psicológico. ya. Hasta yo sé lo que pasó. Claro. Y bueno, desde entonces, desde que se separó, o desde que ella empezaba con todo esto de la separación, empezó a comportarse de forma extraña. Llamaba a Ruth todo el tiempo. Le decía que quería volver con ella y le prometía cambiar. Decía, bueno, esto va a funcionar, no te preocupes, podemos hacer que funcione y yo puedo cambiar. Y cuando esto no funcionaba, usaba... Y nunca creáis a un hombre cuando os dice yo puedo cambiar. No o puede. nunca creáis a un hombre. También. Es broma. Pero no es broma. Pero es broma. Es broma, pero un poco solo. Sí, sí. Muy poco. No, pero si te dice, voy a cambiar, te lo prometo, ¿hasta qué punto vas a cambiar cuando te van a dejar? Claro. Que hay gente que cambia. Cuando te ponen sí. una pistola en la cabeza. No, ese no es el momento de cambiar. El momento de cambiar es
cuando estás súper tranquilo y todo va perfecto. Porque entonces tienes que pensar, ¿cómo puedo incluso mejorar esta situación? Porque siempre es mejorable. Siempre es mejorable. Siempre. Entonces ahí es cuando lo tienes que hacer y no cuando te ponen un ultimátum delante. Porque entonces lo vas a hacer, pero no porque tú quieras, sino para intentar recuperar esa cosa que has perdido. Pero luego cuando esa cosa te deje de interesar, drama. Sí, que no significa que digas no cambies nunca. Porque odio a la gente que dice no cambies nunca. Todo el mundo tiene que cambiar. Todo el mundo. Y todo el mundo cambia, es verdad. Todo y es el mundo. positivo. Pero bueno, en este caso, cuando te lo dicen después de 20 veces de decirle, oye, mira, te estás pasando, ahora te dejo. Pues entonces cambio. Claro, es que no viene a nada. No viene absolutamente a nada. Entonces, bueno, cuando no funcionaba esto, lo que hacía era utilizar otra estrategia, como el chantaje emocional, la manipulación, los reproches. Y claro, esto no funcionó. Porque Ruth no cedió en ningún momento. Con ella no funcionaba porque ya estaba harta de todo este control. Además, como que sentía como que, no sé, como que no trataba del todo bien a sus hijos. Y una vez tuvieron una pelea y él le pegó a uno de los niños y ella como que se enfadó muchísimo. Por lo que sea, ¿eh? Sí. Bueno, pues en octubre de 2011, Bretón planificó un viaje con sus hijos a Córdoba. Porque él, bueno, como que tenían las visitas y se los podía llevar. Entonces este iba a ser un fin de semana, pues padre e hijos. Un fin de semana de risa para brisa. Sí, un fin de semana normal, pues en el que iban a pasarlo bien. Ya. Y Ruth dijo que sí, porque era parte de este régimen de visitas. Y el 7 de octubre, Bretón llegó con los niños a casa de sus padres. Pasó la tarde allí con su familia, hizo algunas gestiones y fue a la finca de las Quemadillas. Y a lo largo del día hizo varias llamadas a Ruth. Quería que quedasen y hablar de los niños y de la situación. Y ella dijo que no, que estaba súper cansada y que no quería más manipulaciones. O sea, cansada de él, básicamente. Bueno, claro, ya estaba hasta el coño. Claro, entonces como que no le cogía el teléfono. Y a la mañana siguiente, el 8 de octubre, Bretón salió con sus hijos y le dijo a sus padres que iba a pasar el día con ellos en el parque. El parque, bueno, un parque que había por allí. Sí. Y el caso es que cogió el coche, se llevó a los niños y se fue a un lugar muy conocido de Córdoba, el Parque Cruz Conde. Un espacio súper bonito, lleno de árboles, de bancos y de familias que disfrutaban del buen tiempo. Vale. Este parque era la ciudad de los niños también. ¿Por qué? Bueno, como todos los parques. Pero le llamaban así también. Era conocido como la ciudad de los niños. Vale, pensé que era como, bueno, como una forma de explicar tú que estaba petado de niños. No, pues como todos los putos parques. Era conocido también por la ciudad de los niños. Y a media tarde hizo algo inesperado. Llamó a la policía. José Bretón. Sí, eran las 6 del 8 de octubre del 2011. Y él denunció que había perdido a sus hijos en el parque. ¿Perdón? Sí. Esta parte no la conocía. Pues sí. Según él, se despistó por unos minutos y cuando volvió a mirar, ya no estaban. Dijo que había mirado por todos lados, que había preguntado a otros padres, pero no los encontró. Él estaba desesperado buscando a sus hijos. De hecho, hay imágenes de él buscando a los chavales por todas partes. Ya. Bueno, pues la policía llegó rápidamente. Bueno, chavales que tenían 2 y 6 años, claro. Que eran niños bebecitos, ¿sabes? Eran de nuestra edad casi. Sí. Y se activó un protocolo de búsqueda en ese momento. Ruth estaba en Huelva y recibió una llamada que ninguna madre quiere oír. Quien hace esta llamada es Obdulia, que es la madre de Ruth. Y le explica que la ha llamado la policía porque José Bretón denunció esta desaparición. Y Ruth llama a la policía para confirmar que no es ninguna broma macabra. Y efectivamente la policía le dice que es cierto. Y también ella llama a Bretón y le dice él textualmente: ¿qué le vamos a hacer? Me ha tocado a mí, se han perdido. A ver, me ha tocado a mí, como si fuese la lotería. Plan, qué mala suerte. Sí, tal cual. En plan, qué mala suerte tuvimos. Bueno, me tocó. ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? En fin, esta abuela, Obdulia, o sea, la madre de Ruth, tuvo un mal presentimiento cuando se los entregó a José Bretón, porque le pareció raro que dejara como las bolsas en el asiento del copiloto, ahí solas. Y mientras le decía adiós a los niños, sintió como que iba a ser la última vez que los veía. Ay, Dios, qué mal rollo. Sí. Bueno, pues en las siguientes horas, Córdoba se llenó de policías, de voluntarios, de periodistas, y las noticias estas empezaron como a propagarse. Las imágenes de Ruth y de José, de los dos niños ahí súper monos, sonrientes, aparecieron en todas las teles.
y la gente empezó a recorrerse los parques, las avenidas, las estaciones de tren, todos los sitios en busca de estos niños, a buscarlos por todas partes. Yo, de hecho, me acuerdo de aquellas que salió su foto y que no se encontraban. Además, se le veía a él súper angustiado. Pero sí que es cierto que algo no cuadraba, porque a pesar de que él en algunos momentos parecía muy preocupado, de hecho hay una llamada a la policía en la que él está medio llorando, súper dolido, en algunos momentos José Bretón tenía una actitud rara que no era como de padre desesperado, sino que durante los interrogatorios estaba como sereno, frío, meticuloso, recordaba los horarios con precisión milimétrica, como que no se echaba a llorar de repente. No sé, era muy raro. Y hablaba de sus hijos, que esto era también muy extraño, como si no estuviera realmente afectado. Y también llegó a decir que se los había llevado, que creía que se los había llevado alguien de la familia de Ruth. Pero era muy raro. Muy raro. Pero es verdad que tampoco podemos juzgar cómo, siempre lo decimos, cómo actúa la gente. Eso es verdad. Porque recordemos que él también era una personalidad suya, ese tipo de comportamiento. O sea, por poder podemos, que lo hacemos constantemente. Sí. Venga a juzgar, pero está mal. Está mal, sí es verdad. Pues los investigadores empezaron como a sospechar de su actitud. Porque él decía que había llegado al parque en coche, que había aparcado, que había caminado un rato y había quedado con su hermano allí en el parque. Entonces dijo que salió del coche, que le mandó un mensaje a su hermano diciéndole que estaba allí en el parque y que los niños corrían delante de él y que subieron a una pequeña colina y él buscó un sitio donde sentarse. Y cuando empezó a mirar alrededor ya no vio a los niños. Pero ¿qué pasa? Que al ver las cámaras, la policía no aparecían en el horario que él decía. Se le veía a él buscando a los niños, pero no se le veía en ningún momento con los niños. Y había testigos que decían no haberlo visto con los niños en ningún momento. O sea, como que se lo estaba inventando. Sí. Y pasó varias horas también en la finca de las Quemadillas ese día, algo que no había dicho al principio. Pero era raro que aparezca él buscándolos, pero no aparezca ninguna imagen de él con los niños. Ya. Bueno, pues la policía empezó a mirar con lupa esa finca, porque, como te dije antes, era un sitio muy, muy amplio, o sea, era muy grande. Y estaba como medio abandonado, pero bueno, que realmente, porque era muy grande. Entonces, bueno. Y sí que es verdad que era un sitio lo suficientemente amplio como para hacer cualquier cosa sin ser visto. Tenía árboles, un huerto, un pequeño almacén y había allí una hoguera. Bueno, mejor dicho, los restos de una hoguera. Vale, pues la policía encontró una zona con cenizas, restos quemados y como fragmentos óseos, que parecían huesos, aunque estaban como muy estropeados. Ya. Entonces la policía recogió las muestras y las enviaron al laboratorio y esperaron. Pero es cierto que los resultados fueron muy positivos porque tranquilizó a todos esto. Eran huesos de animales, de roedores. Pues una especie de fuego para eliminar la basura. Lo que te decía antes que intenté yo hacer en mi casa y no funcionó, pero claro, esto era una finca. Entonces, bueno, al final esto ya digo, fue positivo y el caso volvió a centrarse en una posible desaparición o un secuestro de los niños en el parque. Ya. Pero había algo que no convencía a algunos investigadores y sobre todo a Ruth, porque ella decidió buscar una segunda opinión. Habló con una antropóloga forense que era María del Carmen Romero, que analizó los restos. Y lo que descubrieron cambió toda la investigación, porque los huesos no eran de animales, eran de restos humanos, de 2 niños. Ay, Dios. De los hijos. Ya, es que estaba yo pensando, pero yo juraría que los restos de esa hoguera eran de los niños. Sí, pero es verdad, yo me acuerdo en las noticias cuando salió en ese momento que se dijo que eran de animales y a todo el mundo le tranquilizó, pero también era muy sospechoso. Ya. Pero bueno, si alguien dice, claro, si un experto dice eso, si la persona que examina los huesos dice que son de animales, son de animales. Y me acuerdo de que todo el mundo se tranquilizó en plan, bueno, bien. No, y el culpable debe decir, como acabo de librar. Claro. Que dijeron grandes roedores. Sí, sí. Bueno, pues este análisis reveló que la hoguera había llegado a estar a temperaturas muy altas, imposibles de conseguir sin haberlo preparado antes. Se había usado madera, ruedas y gasolina. Y todo esto en una finca que no tenía testigos. Y la verdad empezó a salir a la luz.
porque José Bretón había planeado durante semanas el asesinato de sus propios hijos. Ay, Dios. Investigó cómo dormirlos con medicamentos, hizo pruebas de fuego en la finca y preparó el lugar con antelación. Y ese 8 de octubre nunca había ido al parque con los niños, había ido a las Quemadillas. Y allí, pues, cometió el crimen que te decía que estremeció a España. Ya. Y después fue al parque solo, llamó a la policía y fingió estar súper preocupado y comenzó toda la mentira. Durante días jugó a ser un padre desesperado hasta que, finalmente, pues, el análisis de los restos lo delataron. Él se pensaba que no lo iban a pillar, pero evidentemente, no estaba difícil. Y en junio de 2013 empezó el juicio, que aún había pasado tiempo. Fue un proceso seguido por un montón de gente que, claro, había visto todo esto en las noticias. Y él seguía mostrándose frío y insistía todo el tiempo en su inocencia. Él no decía que era culpable en ningún momento. A ver. Pero las pruebas eran evidentes, Claro. pero aún así él seguía diciendo que era inocente. No, tú claro, puedes decir muchas cosas. Reconocer que has Pero- matado a tus propios hijos es muy heavy. Pues lo que has hecho. Sí. Bueno, pues el jurado, en este mismo año, en 2013, lo declaró culpable de asesinato con alevosía y fue condenado a 40 años de cárcel, 20 por cada uno de los niños. Claro. Y se dijo que había actuado de forma premeditada, metódica y sin posibilidad de defensa por parte de sus hijos. Y bueno, este caso sí que es verdad, lo que te decía, que había marcado un antes y después en la historia criminal española. Era como un símbolo del daño que puede causar la violencia vicaria. O sea, cuando usas a tus hijos para castigar a tu pareja. Ya. Porque realmente lo que se sabe es Porque que... esa fue la motivación, ¿no? Claro. Ya. Realmente yo te decía al principio el por qué, no se sabe el por qué. Y realmente es porque la gente se sigue preguntando, ¿por qué hiciste esto? Pero aunque nos cueste reconocerlo, se sabe que no los mató en un momento de locura. Los mató porque creía que tenía derecho a hacerlo. Porque pensó que de esa forma iba a ganar como el juego con su mujer. Ya. Y- Sí, una forma de castigar a Sí, Ruth. sí. Y en su visión, sus hijos eran de su propiedad y podía hacer lo que quisiera con ellos. Ya. Y una de esas cosas era castigar a su mujer. Y sabía que era la forma de hacerle más daño que podía utilizar. Y el caso es que fue como una especie de lección para la gente de la violencia que a veces, sobre todo violencia silenciosa, que a veces está detrás de la figura esa de padre modelo. Ya. Y empezó todo como desde una familia que parecía normal, que es lo que se dice siempre, que no siempre es la imagen de monstruo total, sino que a veces parece pues, la persona modélica. Sí, de la que menos te esperas. Sí. Y también todo este caso dejó ver grandes fallos en las primeras etapas de la investigación y en todos los informes forenses. Porque claro, todo eso de que primero dijeras que eran roedores fue un fallo muy gordo, grande. muy gordo. Claro, porque tú imagínate a la madre desesperada pensando que podían haber quemado a sus hijos y realmente darse cuenta de que tiene una posibilidad de que sus hijos sigan vivos. E incluso luego para la defensa entiendo que le das un argumento, porque si hay un Sí. informe que dice son roedores y otro que dice son seres humanos, Sí. ¿por qué uno está mejor que otro? Sí, dejas como ¿Sabes? ahí la duda y Claro. no hay ningún tipo de duda. Y bueno, Ruth ha seguido luchando y la verdad es que es súper fuerte. Yo he visto alguna entrevista de ella y se muestra muy entera, pero bueno, está destrozada por dentro. Y ahora mismo está alejada de los focos. Sí que es cierto que participó en algunos actos contra la violencia de género, pero mantiene como una especie de perfil bajo para Ya. proteger su intimidad. Y bueno, el perfil psicológico que te decía de José Bretón, que además apareció en el juicio, era ese, el de un narcisista extremo con grandes rasgos psicopáticos, muy inteligente y gran capacidad de manipulación y cero empatía. Y bueno, ya ves, o sea, no dudo en sacrificar lo que quería con tal de darle un castigo a su exmujer. Pero bueno, querer hasta qué punto quiso en algún momento a sus hijos. Ya. El caso es que te traigo esta noticia porque esto no acaba aquí. Porque ha vuelto a ser noticia hace nada debido a varias cosas que han salido.
Ya. Sí, esto es lo fuerte. Por eso es un caso de hace mucho tiempo que yo ya quería hacer, pero es que encima hace nada, o sea, en marzo de 2025, Bretón confesó por primera vez, o sea, imagínate, si esto ocurrió de aquellas, imagínate los años que han pasado, Ya, en 2011 sí. hasta 2025, confesó por primera vez su culpabilidad del asesinato de sus hijos. Y esta confesión fue a través del libro El odio, que está escrito por Luis G. Martín. Y aquí se recogen conversaciones entre ellos durante más de 3 años. Y aquí Bretón va dando detalles de cómo llevó a cabo el crimen y expresa su supuesto arrepentimiento. Que también te digo, ¿qué vas a decir, no? Bueno, pues esta publicación del libro generó una fuerte polémica. Por lo que sea, ¿eh? Sí. Y Ruth solicitó que se parase la distribución del libro. Decía que era una vulneración de su intimidad y de la de sus hijos. Es que es verdad, ¿con qué derecho vas a hablar tú de tus hijos después de lo que has hecho? Y es cierto que en este caso la Fiscalía de Menores de Barcelona apoyó la petición y le dijo al juez que suspendiese por ahora la publicación. Y la editorial Anagrama, que también que se sepa, decidió suspender por lo menos indefinidamente por ahora la distribución de este libro hasta que se resuelva como este conflicto legal. Y él pues sigue cumpliendo la condena en la prisión de Herrera de la Mancha en Ciudad Real. Y según la sentencia no podrá acceder al 3er grado ni disfrutar de permisos hasta haber cumplido al menos la mitad de su condena, que son unos 20 años. O sea que saldría en libertad, podría salir en libertad en 2036. Que bueno, en España en realidad es bastante. O sea, que te cae con una pena de 40 años, ojo, y tirarte 20 años en la cárcel es de las mayores penas que puedes recibir en España. Sí, es bastante para ser España porque... Es un país que, bueno, que no es tan punitivista, digamos. Sí, exacto. Y bueno, todo esto recibió como una especie de debate sobre los límites de la libertad de expresión y el derecho a esta intimidad de las víctimas, sobre todo en casos de crímenes violentos. Porque se ha cuestionado un montón lo de dar voz a un condenado por algo tan terrible. Y en cambio hay otros que dicen que sí se debería de tratar estos temas como desde una perspectiva literaria y periodística, que no pasa nada. Como que ahí está un poco el debate. Pero hay un detalle muy importante, y es que, claro, este arrepentimiento que mostró en la entrevista es una de las condiciones para acceder a los beneficios que tiene él. Ya. Entonces este dato es muy, muy relevante. Y bueno, esta vez sí que me voy a mojar. Bueno, como casi siempre. Bretón drogó a sus hijos y después los quemó vivos con el único fin de hacer sufrir a su mujer. O sea, es algo atroz y sádico. Y ahora este tal Luis G. Martín ha decidido publicar toda la basura que puede decir este ser despreciable. Y ojalá que la gente tome conciencia y si en algún momento se llega a publicar, que no vendan ni un puto libro. A ver, es que... A ver, no todo el mundo merece un foco mediático. Claro. Me refiero, no se le puede dar voz a absolutamente cualquier persona que tenga boca. De verdad, ¿eh? No se puede... No sé, yo creo que hay cosas que son evidentes, ¿no? No se le puede dar voz a una persona que dé mensajes racistas, machistas, transfobos, homófobos, y no se le puede dar voz a una persona que ha asesinado a sus 2 hijos y que claramente no se ha arrepentido hasta ahora, que puede disfrutar de beneficios por el hecho de haberse arrepentido. Y aunque se arrepintiera, ¿hasta qué punto hay que darle voz? De verdad. Sí, no todas las opiniones son respetables. Claro. Estoy de acuerdo con eso. No, de verdad. O sea, hay que respetar que todo el mundo tenga una opinión, pero no hay que darle voz a todas las opiniones. Exacto. Y hacer un libro de una persona que ha matado a sus 2 hijos. Hombre, de verdad que yo soy una persona que cree en la reinserción. Me puedo creer que esta persona está reinsertada. No tiene, o sea, no sea el caso, ¿eh? Pero imagínatelo. Pero eso no significa que haya que escribir un libro que se publique a nivel nacional sobre ello. No. Y a ver, no. O sea, ni de broma. De hecho, hay gente que dice que el periodista en este libro no lo está justificando ni lo está defendiendo. Pero es que hay que hablar con un poco de conocimiento. Y es evidente que este monstruo al final sale beneficiado. Claro. Con esto, sino de qué se va a presentar y de qué por fin va a decir que es culpable. Hasta ahora no lo dijiste. Y la editorial también sale beneficiada, igual que el escritor, por el asesinato de 2 niños. Claro. Es que es vomitivo.
y todo el país conoce la historia, pero de verdad hay quien necesita más detalles macabros y leer a este señor disculpándose. No. Que dijo, no espero que nadie me perdone por todo lo ocurrido. Es que nadie lo va a hacer. Nadie te va a perdonar. ¿Y sabes quién no saldrá beneficiada de todo esto? Ruth, una vez más. Ya. Es que es muy duro. Sobre todo para la madre ver todo esto. Es que no tienes por qué aguantarlo. Es muy fuerte. En verdad es muy fuerte. Y eso me parece importante decir eso, que si el Que libro se claro. llega a publicar, que nadie lo compre. Se quemen cosas. Se quemen esos libros. Sí, todos. Sí. Los que se compren, que se quemen. Y la editorial. La editorial El también. edificio. Sí. Por eso me parecía importante traer este caso, para comentar eso. Y Sí. que el libro pues no salga a la luz, aunque bueno, se está dando voz a la misma vez a la editorial y al escritor. Pero bueno, pa' mal. Sí, pero mira, mal. Muy mal, muy mal. La verdad Sí. es que muy mal. Y eso es un caso horrible, la verdad. Bueno, pues ahora me toca a mí. Vale, venga. Vaya caso trajiste. Sí, por favor, cuéntame algo que no sea tan duro. El mío no es mucho mejor. Ya te lo adelanto. Genial. Lo que decimos siempre, esto no es sofá manta y algodones de azúcar, pero la verdad que es un caso bastante... Bueno, ya veréis, ¿no? Vale. Hoy os traigo un caso español, ¿no? Después de muchísimo tiempo, que yo hacía muchísimo que no traía uno español, que no sé, como que tengo un poco abandonados a los casos españoles, no te sé un poco decir el motivo, ¿no? Ya, Un poco no te gustan mucho. Sí, no sé por qué, no me encanta hacer casos españoles. Sí, supongo que es porque los siento como más cercanos de alguna forma, ¿no? Sí. Un poco lo que te pasa a ti con Cataluña, ¿no? Que también hace mogollón, que no haces ningún caso catalán después de todo el odio y rencor que echaste por esa boquita que tienes durante la primera y segunda temporada. No, solo he dicho que allí pasan cosas, porque yo viví allí y pasaban muchas cosas. Pasan cosas en todas partes. No. Solo echabas odio y rencor No. y resquemor. Sí, me encanta. Me encanta hablar de casos Y catalanes. siento que te echan de menos. Ya, me Como encantaba. que necesitan ese odio que estabas generando. Tengo que volver, sin duda. Sí. Que la gente nos lo comente. Que nos comenten Eso, cuánto echan de sí. menos a la coral catalonófoba. No, pero si quieren que cuente más casos catalanes, que me lo digan, eso sí. Sí, Pero sí. nunca odié a Cataluña. Además, la gente me habla mucho de Cataluña todo el rato. Sí. Como si estuviese yo obsesionada. Es que lo estás. Bueno, mi caso de hoy, ya os advierto que es muy, pero que muy fuerte. Incluso puede herir sensibilidades, se podría decir. Y ya sabéis que cuando yo digo esto, lo digo por algo, no como Coral, que se lo inventa todo el rato. O sea, en mi caso de hoy va a haber desapariciones, va a haber secuestros, con sospechosos además muy inesperados y picadoras de carne. Ay, madre mía. De repente, ¿no? Con todo lo que una picadora de carne conlleva. Pero bueno, ¿Hamburguesas? veremos. No vamos a adelantar acontecimientos. Mi protagonista de hoy se llama Bruno Hernández Vega y la verdad que su vida fue un drama desde que nació prácticamente. Para empezar, los padres de Bruno tenían una relación que era tan tóxica que podría aparecer como elemento radioactivo en la tabla periódica, justo al lado del plutonio, del uranio y de coral. Que Genial. como todos sabéis, ella es un elemento radioactivo en sí mismo y con ella puedes crear fórmulas químicas como el ácido corálico o el coralato de potasio. Bueno. Pues nada. El caso es que Yolanda, que era la madre de Bruno, tuvo a Bruno con solo 18 años, o sea, era diminuta, ¿no? Y además como desde poco después de quedarse embarazada, la verdad que se hartó del padre de Bruno, que se llamaba Juan, porque básicamente era un desubicado. De verdad, era un desubicado que solo hacía el ridículo todo el rato. Y ya sabéis que desde aquí no apoyamos nada a la gente que es desubicada y hace el ridículo. La verdad que no. No, como nosotros que no lo hacemos nunca. Nunca. Así que quiso finalizar esa relación que tenía con él, ¿no? Con Juan. Vale, pues el drama es que, claro, tenían un hijo en común, así que tenían un poco que ponerse de acuerdo con el tema todo de las visitas de Bruno y tal y cual, ¿no? Al menos hasta que no llegaran a un acuerdo para la custodia o hasta que un juez dictaminara a quién pertenecía la custodia de Bruno o algo así, ¿sabes? Bueno, pues cuando Bruno tenía solo 3 años, o sea, era
una miniatura recién nacida como nosotras dos, Yolanda estaba ya cansada como del tema custodia, la verdad. A ver, lo entiendo. Sí. Encima que tienes un hijo, tienes que seguir viendo a tu expareja. Claro, es duro. sí. ¿Qué necesidad? Sí, porque ya has asumido que no quieres nada con esa persona. Ya. Pero lo tienes que seguir viendo. Y siempre lo vas a ver toda Siempre. tu vida. Porque va a formar parte siempre de tu vida. Porque forma parte de la de tu hijo. Entonces, drama. Y el caso es que ella no creía que Juan fuera fiable de cara a dejar a Bruno a su cargo. Así que ella no estaba de acuerdo con los papeles que Juan quería que firmara Yolanda, en donde venía como un reparto de la custodia al 50%. O sea, la idea de Yolanda era la de llevar todo el tema de la custodia al juez y que él decidiera y punto, ¿sabes? Lo que saliera de ahí y ya está. Como que no estaban de acuerdo en esto. ¿Y qué hizo Juan ante esto? Contratar a Reese Witherspoon como abogada para que llevara su caso como en Una rubia muy legal. Ay, pues sería muy buena idea. Ojalá, pero no. Decidió secuestrar a Bruno. Ay, no. Sin el consentimiento, evidentemente, de Yolanda y se lo llevó, como muy lejos de su madre. A ver, sí, los secuestros suelen ser sin consentimiento. Sí, eso también es verdad. Y encima, claro, Yolanda en ese momento tenía solo 21 años, o sea, era muy pequeñita, así que tampoco sabía muy bien lo que hacer porque era, súper joven y además estaba muy asustada. Además, la verdad que la policía pasó bastante de su cara, también hay que decirlo, porque ella venga a ir a comisaría y a juicios para intentar recuperar a su hijo, pero la justicia no le hacía ni caso. Ya, porque al final es el padre del hijo, entonces no es como si lo lleva un aleatorio. Claro. Y mientras tanto, Juan tenía a Bruno en saberrían a dónde. Vale, pues cuando ya había pasado bastante tiempo desde que Juan había secuestrado a Bruno, luego ya diremos cuánto, Yolanda tuvo una idea bastante genial por su parte, que es cuando todo te falla, siempre te quedará la opción de montar un espectáculo. A ti eso te encanta. Me encanta. Es que me encanta montar un pollo, montar el circo. ¿Por qué no vas a hacer eso? Sí. Cuando ya todos los planes han fallado, ¿eh? Sí, sí. En plan, tú has ido, imagínate, a tráfico. De repente. Casualmente, a intentar solucionar un problema. Lo haces de forma pacífica. No lo consigues. ¿Cuál es el siguiente peldaño que puedes hacer? ¿Lidiar con el fracaso? Montas el pollo, les puedes decir supuestamente que les vas a quemar el chiringuito. Supuestamente. Y conseguir lo que te proponías. Bueno, no, porque igual no. Conseguiste que te echaran de allí, ¿no? pero bueno, todo esto es hipotético. Sí, nunca te pasó. Nunca. Bueno, el caso. Ella fue la decisión que tomó montar el espectáculo, así que contactó con Paco Lobatón, que para quien no lo conozca es un presentador muy famoso que tenía un programa de televisión aquí en España en los años 90, por eso no te suena. A mí tampoco. Sí, me suena. Que por eso estaba flipando. A mí Paco Lobatón sí, pero el programa... No, el programa no, pero claro. Él sí, por eso yo decía, ¿lo estará diciendo en serio? Lo digo totalmente en serio. Habló con él porque él tenía un programa que se llamaba ¿Quién sabe dónde? Cuya finalidad, que no sé hablar, era encontrar personas desaparecidas. Entonces, claro, en verdad encajaba muy bien con lo que necesitaba Yolanda. Vale, pues gracias a este programa... Bueno, se hizo como un programa especial, ¿no? En donde se analizaban varias pruebas, Pues se encontraron las primeras pistas sobre el paradero de Bruno. Resulta que Juan había huido a Estados Unidos con Bruno. O sea, no estaba en Torrelavega, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. Estaba en Estados Unidos con Bruno. Y después de eso huyó a México. Bueno, a lo mejor querían, no sé, hacer un viaje padre-hijo. Claro, quería ser Willy Fogg. ¿Sabes? Y bueno, una vez allí en México se había vuelto a casar con una tal Stephanie y había tenido una hija con esta chiquita. Qué fuerte. Vale, pues si ya estabais flipando hasta ahora, no os preocupéis, porque vais a flipar el doble. Yolanda consiguió contactar con esa tal Stephanie. ¿Y qué creéis que pasó? Pues que Stephanie le contó a Yolanda que Juan se había escapado de casa y que había secuestrado a su hija. ¿Qué? A la hija que tenían en común. Es decir, ay, Dios. No solo tenía secuestrado a Bruno, es que también tenía secuestrado a otra hija. A 2 hijos en total tenía. Que le encantaba secuestrar a sus hijos. Tenía hijos para secuestrarlos. Sí, exclusivamente. Porque realmente, ¿qué necesidad tenías ya con el segundo? Pues supongo que también tendría mal rollito con Stephanie y dijo, nada, pues ¿qué hago? Lo secuestro. Tenía como mucha facilidad para secuestrar, la verdad, este señor. Sí.
Vale, pues Yolanda, la verdad que estaba ya súper desesperada y le escribió a todas las personas que se le ocurrieron. Al rey, al presidente del gobierno, a varios ministerios, a las infantas. Me encanta Yolanda. Sí, ella es perfecta, ¿eh? Sí. En fin, a todo el mundo. Pues lo escribo al rey. Luego ya verás culo. quién es Yolanda. Es que vas a flipar, es que solo vas a flipar con este caso. Y contra todo pronóstico, esto funcionó. El momento de escribir a la Casa Real funcionó. Anda. Porque parece ser, por lo que contó Yolanda, que la Casa Real habló con ella para, decirle que acababan de hablar con la comisaría de policía más cercana a la casa de Yolanda y que les habían pedido explicaciones sobre el caso. Y entre 48 y 72 horas después de que esto sucediera, la policía encontró a Bruno, sano y salvo. ¿Qué dices? Sí, Ay, lo qué digo. bien. Por lo menos no acabó con mi caso. Fuerte, ¿eh? La Qué Casa bien. Real valiendo para... Sí, muy bien. Muy bien. Y ella, querido rey. Sí. Y el rey. Y Juan Carlos, porque Sí, de aquella lo será leo. Juan Carlos en plan. Pues vamos a llamar a la comisaría a ver qué onda. Sí. Bueno, pues ¿sabes quién? O sea, más que quién es Yolanda, tengo una curiosidad que daros, ¿no? Yolanda en este momento vivía en Galicia. Anda. ¿Y sabes más concretamente en dónde? ¿En dónde? En Lugo. Ah, qué fuerte. Sí. Es que yo no conocía este caso. Yo tampoco, pero yo, claro, ¿qué te voy a decir? Ahora ¿no? ya sí. De hecho, Bruno nació en Lugo en 1983, más concretamente en el municipio que conoces de Samos, muy cerquita de Sarria. Qué un sitio fuerte. en el que yo trabajé y solo pasan cosas. Buf, ¿eh? Es como la Cataluña Wow. de Galicia. Te diría que sí. Es más bien como el centro psiquiátrico mundial. Solo pasan cosas, ¿eh? Solo. A veces yo llegaba allí a trabajar y de repente aparecía una persona con un cuchillo jamonero clavado en el glúteo. De repente, pues cositas así, ¿no? Había salseo constantemente. Vale, pues cuando la policía encontró a Bruno, Yolanda se reunió con él en Móstoles, ¿no? Cerca de Madrid, para quien no sea de España. Y allí vivían los tíos de Bruno. Entonces, mientras Yolanda llegaba, pues Bruno se quedó a dormir en casa de sus tíos. Vale. ¿Y cuánto tiempo creéis que había pasado hasta este momento desde la desaparición de Bruno? Pues un poquito, de 13 años. Madre mía. 13 años desde el secuestro de Bruno. O sea, estamos en el año 1999 aproximadamente. Ya había ocurrido el momento antes o después de Cristo, que ya todos sabéis que es la aparición de Baby One More Time de Britney Spears. Sí. Hasta este momento, Bruno tenía ya 16 años y la verdad que no fue fácil como el reencuentro madre-hijo. Tiene que ser dura. Claro, habían pasado tantos años que su madre y él eran prácticamente desconocidos. Ya. El uno para el otro, quiero decir. Además, Bruno apenas la recordaba porque solo tenía 3 años cuando su padre lo secuestró. Pero Ya, bueno, en plan, tú dices que eres mi madre, pues te tendré que creer. claro, en plan, ¿tú recuerdas algo cuando tenías 3 años? Yo no. No. Igual un detallito tonto, ¿no? Pero así, la cara de mi madre yo no la recuerdo con 3 años. No. Claro. Entonces, él no se acordaba de prácticamente nada. Tendría 4 o 5 recuerdos. Entonces, lo que tú dices, vale, eres mi madre, pues ok. Pero bueno, poco a poco fueron adaptándose como buenamente pudieron a esta situación. Bruno, la verdad que era súper introvertido porque se había pasado toda su infancia deambulando ilegalmente entre muchos países y además su padre le castigaba diariamente con castigos muy severos. Así que tenía como mucho trabajo por delante, psicológicamente hablando. Además, el padre de Bruno le había dicho que Yolanda lo había abandonado, que estaba muerta, que no quería saber nada de él. Bueno, Mira, mil cosas. es que inconscientemente hicimos otro caso de violencia vicaria. Un poco sí, un poco bastante. Sí. Entonces, claro, Bruno había generado como un poco de odio de alguna forma hacia su madre. Claro. En sí. todos esos años de la infancia porque la castigaba, en plan, me abandonaste, me dejaste con este señor que solo me pega y me castiga y demás. Sí. Y cuando descubrió la verdad, como que tardó mucho en lidiar con ello, ¿no? Vale, pues fueron pasando los años y el comportamiento de Bruno, la verdad que se iba haciendo cada vez más extraño. Por ejemplo, se estaba volviendo año tras año más introvertido y encima estaba como generando fobias de la nada. Por ejemplo, a los perros y
era como un poco problemático porque en los años en los que Bruno estuvo desaparecido, Yolanda había tenido otra hija con otra persona que había conocido. Y esta hija tenía un perro pequeñito, además era un Yorkshire, te quiero decir que no es que fuera muy grande, ¿no? Pero esto para Bruno era un drama, porque, claro, encima es un perro que ladra mucho y tal, entonces él se asustaba muchísimo. Entonces, bueno, como que le costó mucho lidiar con este tema. Y no solo le había cogido fobia a los perros, también fue desarrollando como fobia a las bacterias y a los gérmenes en general. Y llegó a obsesionarse muchísimo con este tema. ¿Como José Bretón? Sí, un poco sí. Es que me recordó un poco eso cuando lo estabas diciendo. Lo que pasa es que no te lo podía decir porque si no desvelaba parte de mi guión. Vale, pues con todo este contexto en mente, que no es poco, avancemos ahora un poquito en la historia. Que, a ver, ya sé que, bueno, es muchísimo contexto, pero es que de verdad que me parecía imposible contar este caso y no contar toda la infancia de Bruno porque es que es digna de una serie de HBO. Sí, sí. Bueno, pues viajemos de repente al año 2015, o sea, 16 años después de que Bruno volviera con su madre y tal, ¿vale? O sea, que tenía en ese momento 30 y algo, 31 creo que tenía. Vale. Vale, sí, no, 32, tenía 32. Vale. Para este momento hay varias cosas que tenéis que saber. Por un lado, Bruno no mejoró nada en todo el tema de las fobias y tal. Y además, por increíble que parezca, mantenía algo de relación con su padre, más o menos una buena relación con su padre, que no había ido a la cárcel ni nada. No sé si llegó a estar algunos años, seguramente sí, pero en este momento él no estaba en la cárcel. Vale. Vale, pues ahora tenéis, ahora que tenéis, bueno, como un poco ubicado a Bruno, vamos a hablar de otra de las protagonistas de esta historia, Adriana Gioiosa. Pensé que ibas a decir Adriana Lima. Ojalá ella es protagonista de nuestra historia, pero no de esta historia. Esta chiquita era argentina, pero había viajado a España hacía varios años porque, bueno, quería trabajar aquí y tal, después de haber estudiado música en la Academia de Bellas Artes de Hamburgo. Vale. Ella había ido a España porque creía que en España tendría más oportunidades de dedicarse a la música que en Argentina, que, bueno. ¿Hasta qué punto? Sí. ¿Hasta qué punto? Bueno, pues fueron pasando los años y poco a poco iba consiguiendo más trabajos en la música, aunque mientras tanto, para el año 2015 compaginaba un poco esta situación con trabajar en el Burger King de Majadahonda, un poco como para hacer, para tener un trabajo estable mientras podía seguir buscando oportunidades, ¿no? Vale, sí. El caso es que Adriana había vuelto a Argentina a principios del 2015 simplemente para visitar a su familia. Y cuando volvió de nuevo a España, le mandó un mensaje a su familia avisando de que, bueno, que ya había llegado y tal. Y le dijo a su hermano por WhatsApp, el 30 de marzo de 2015, que iba a llamarle por teléfono en un par de días para felicitarle su cumpleaños. Que, bueno, porque el 1 de abril era el cumpleaños del hermano y tal. Vale, pues cuando llegó el 1 de abril y el hermano de Adriana no recibió tal llamada, además, como que él se preocupó un poquito, ¿no? Porque, hostia, me dijo que me iba a llamar por teléfono y no me llama. Qué raro, ¿no? Sí. Además, le mandó un mensaje de WhatsApp a Adriana y no recibió ningún tipo de respuesta. Así que ya digo, la verdad que él se preocupó un poco porque era muy raro en su hermana que se olvidara de felicitarlo. Pero bueno, podría ser cualquier cosa. Sí. El caso es que pasaron otros 2 días y Adriana seguía sin llamar al hermano ni contestar a los mensajes. Así que el hermano, que se llamaba Eduardo, se preocupó tanto que decidió cogerse un vuelo y viajar a España el día 3 de abril. O sea, realmente nada, 2 días después de que no lo llamara Adriana. O sea, muy guay él. Sí, que... bueno, como para ver a su hermana y cerciorarse de que todo estaba bien. Una vez en España, Eduardo sabía que Adriana vivía en la calle Sacedilla número 6, en la localidad de Majadahonda, que está muy, muy, muy cerquita de Madrid, como a 12 kilómetros del centro de Madrid, ¿no? Para la gente que no sea, o sea, que no lo conozca, vaya, ¿no? Así que fue directamente a casa de Adriana. Vale, pues una vez allí, Eduardo se encontró con Bruno, es decir, con el protagonista de esta historia. Con Bruno, el que os he contado hasta ahora. Sí. ¿Y qué conexión, diréis, que hay entre Bruno y Adriana? Sí. Pues al parecer Bruno era el casero de Adriana. O sea, Adriana tenía alquilada una habitación
de un piso que supuestamente pertenecía a Bruno. Y además Bruno vivía en ese mismo piso, ¿eh? Estaba como simplemente le había alquilado una habitación. Ah, alquilaba habitaciones. Exactamente. Vale. Y cuando Eduardo se encontró con Bruno, por eso Bruno estaba allí también, sino qué coño pinta allí en ese piso. Ya. Eduardo se encontró con Bruno y le preguntó si sabía algo de su hermana. Bruno le dijo que no, que hacía varios días que no sabía dónde estaba ella, ni tenía nada de información de ella. Como que se había ido sin decirle nada a nadie, ¿no? Y el caso es que, a ver, es un poco raro, ¿no? Esto a Eduardo le pareció rarísimo porque no le parecía algo típico que hiciera su hermana Adriana, irse así sin avisar a nadie y tal. Ya. Así que el 6 de abril, o sea, nada, pocos días después de llegar a España, Eduardo decidió ir a una comisaría de policía a denunciar la desaparición de su hermana Adriana. Bueno, pues fue poner la denuncia por desaparición y ese mismo día la familia de Adriana empezó como a recibir mensajes de ella desde su móvil. Ay, Dios. Mensajes de WhatsApp. En esos mensajes Adriana decía que se había ido a un país extranjero y que iba a estar incomunicada durante un par de semanitas para que no se preocupara. Casualmente. Casualmente. No, el me mismo quiere día de la gustar. denuncia, ¿eh? Además. No me quiere parecer bien esto. Es que es fuerte. Pero claro, eran unos mensajes un poco extraños, la verdad, porque, o sea, tú si te vas de viaje, pues no sé, avisas de que te vas a X país, en plan, oye mamá, me voy un par de semanas a República Democrática del Congo, hablamos en unos días, pero no dices que te vas a un país extranjero así aleatorio sin especificar nada a nadie, ¿no? Es raro. Y esto no fue el único extraño, porque claro, Adriana tampoco había ido a trabajar al Burger King de Majadahonda y no había avisado a nadie tampoco, de que no iba a volver ni nada así. Lo único que había hecho es pasar una carta por debajo de la puerta del Burger King diciéndole a sus compañeras que se iba con un novio aleatorio suyo que se llamaba Mohamed a Roma. Ya. Y que seguramente no iba a volver a trabajar nunca más en el Burger King ese. Sí. En un papelito, en una notita debajo de la puerta del Burger King. A ver, pero ¿cómo inventarse eso? ¿Qué es esto? Oliver Twist. Es que no te lo compro. No. De verdad, no es 1912. No. Como para dejar notitas y cartitas, no sé. Y nadie sabía de la existencia de ese tal Mohamed. Además, ¿sabes? Esa persona no existía, de verdad. Así que bueno, la familia avisó a la policía sobre estos mensajes y la verdad que la policía actuó rápido y decidieron ir al piso de Adriana a ver qué onda, ¿no? Para ver qué estaba pasando, por si aún estuviera allí o lo que sea. ¿Y quién se encontraron allí? Pues, bueno, pues por supuesto a Bruno. Claro, no podía ser de otra forma. Bruno nunca me cayó bien. Nunca. Porque siempre tienes que sospechar de una persona a la que no le gustan los animales. Sí, y más los perros, los perritos. Los perritos. ¿A quién no le gustan los perritos? ¿A quién? ¿A quién? A un psicópata. Perritos pequeñitos y monos. Y minutos. ¿Y a ti no te gustan? Son perfectos. Perfectos. Es que no puede ser. Eso tiene que ser una mala señal. Sí que lo es. Bueno, pues se encontraron, ya digo, allí a Bruno, ¿no? Que no puede no puede parar de llamar la atención, ¿no? En esta historia Me un cae poco. fatal, Bruno. Cuando la policía timbró en el piso, le preguntaron a Bruno por Adriana y le pidieron que les dejara entrar en el piso, pues a revisar la habitación de Adriana y tal. Pero Bruno se negó. Así que la policía tuvo que conseguir una orden judicial para poder entrar. Que claro, primera cosa sospechosa si me preguntas, porque, hombre, no dejas entrar a ver el piso cuando viene la policía sospechando de una desaparición, no sé qué. No sé. Es raro. Si no tienes nada que ocultar. Si no tienes nada que ocultar, si te gustasen los perritos, Claro. pero como no te gustan, pues nadie te cree. Además, mientras el juez autorizaba el registro del piso, la policía investigó a Bruno, en plan como su perfil. Y la verdad que no les hizo falta investigar demasiado para encontrar varias casualidades de la vida. Casualidades. Aquí no creemos en las casualidades. No creemos. Para empezar, resulta que en todos estos años que habían pasado desde que volvió del momento secuestro de su padre y tal, se le habían descubierto como varios trastornos. A ver, que él tampoco tenía la culpa de ser secuestrado. Desde luego, pero me refiero como que tenía ya un historial psiquiátrico bastante importante y bueno,
como varios episodios de trastornos relacionados con la esquizofrenia, cositas así, que estaban tratados de aquella manera, ¿no? Entonces esto fue lo primero que encontraron. Y a mayores estaba el piso, en teoría, claro, recordemos que el dueño era Bruno, supuestamente. Bueno, pues no, en realidad no estaba a nombre de Bruno, el piso. Bruno estaba un poco por la cara en ese piso y fingía que era el dueño. ¿Estaba alquilado y subarrendó el piso? No, mucho más complejo que eso. El piso estaba a nombre de una tal Liria Hernández. ¿Y quién es esta chiquita tan aleatoria? Bueno, pues resulta que es la tía por parte paterna de Bruno. Pero bueno, hasta aquí no pasa nada tampoco, ¿no? Quiero decir, el piso pertenece a tu tía, pues puede ser que te hubiese dado poderes para alquilarlo, lo que sea, ¿no? Vale, sí. ¿Qué pasa? Que Liria, la tía de Bruno, curiosamente llevaba 5 años desaparecida. Es que es fuerte. Pero es que aquí no queda la cosa. La policía llevaba varios meses también investigando la desaparición de una prostituta por la zona de Majadahonda y, curiosamente, Bruno conocía a esta prostituta y formaba parte de las personas a las que la policía en su momento había contactado para saber como más información de la desaparición de esta chiquita. O sea, 3 personas desaparecidas alrededor de Bruno. ¿Pero cómo? Adriana, su tía Liria y esta chiquita, la prostituta. Pero la prostituta, la policía la había contactado. Es que no venía el nombre, no sé por qué, de esta chica en donde yo saqué la información, que me parece un poco fuerte, ya, pero bueno. Que le tengas que llamar la prostituta. Exactamente. Sí. Pero bueno, vamos a llamarle Patricia. Nombre. Vamos a llamarle Patricia. Ya, a lo por mejor ejemplo. era secreto. No tiene sentido. No lo sé, es que no venía. Y mira que lo busqué en varias páginas y en ninguna venía el nombre. Me pareció fuerte. ¿Pero por qué la policía la interrogó? ¿A quién? A esta chica. No interrogó a la chica. La chica desapareció, sus amigas denunciaron la desaparición y entonces la policía como que investigó cuál era el entorno de esta chica, de Patricia. Y la relacionó con Bruno. No, y encontró, imagínate, a 5 personas y uno de ellos era Bruno, que era supuestamente amigo de ella. Entonces le preguntó, oye, ¿no sabrás dónde está? Y él, no, la verdad que hace muchos días que no la veo, no sé qué tal. Y la cosa se quedó ahí. Ay, Bruno. Claro. Entonces, bueno, a ver, 3 desapariciones alrededor tuya es un poco fuerte. Sí. Demasiada casualidad. Huele a asesino. Huele a caca, huele a zurullo gigantesco. Bueno, el caso es que la policía, cuando por fin consiguió la orden del juez para poder registrar el piso, le hicieron varias preguntas a Bruno. Y la verdad que Bruno contestó a todas las preguntas de una forma como bastante incongruente, como que no tenía mucho sentido, ¿no? Lo que decía y se contradecía constantemente. Entonces la policía dijo, la policía ya tenía la mosca detrás de la oreja y encima me contestas así de raro, eres un turbio. Era un raro. Claro. Además, pasaba algo muy extraño en el piso. La mitad de la casa estaba recientemente pintada y la otra mitad estaba sin pintar, pero en vías de ser pintada. O sea, como ya tenía las paredes encintadas y tal para pintar en los próximos días. Sospechoso. ¿Por qué pintas todo? Además, ¿Qué pintas todo? Claro. Además, porque ya te has cansado de analizar la tonalidad de blanco de la pared y ahora quieres otra tonalidad. Nadie se cansa de analizar la tonalidad de blanco de la pared. Nunca. Claro. Siempre le encuentras nuevos detalles. Sí. Siempre. Además, en una de las habitaciones la policía encontró manchas de color rojizo que parecían como de óxido. No sé si me entendéis, ¿no? Madre mía. Pero que de todas formas mandaron a analizar por si acaso no era óxido, sino otro tipo de sustancias que también son rojas casualmente. Ya. Claro. La policía dijo, bueno, no vamos a pensar mal, vamos a pensar que esta persona de repente... Que todas las paredes están llenas de óxido, por algún motivo casual en distintas habitaciones, y en el techo y en el suelo, en las paredes, en los espejos, en los Pokémon, ¿sabes? Sí, horrible. En fin. Y las cosas sospechosas en el piso no se quedaron ahí. También encontraron una caja azul en el comedor que tenía dentro ropa interior de Adriana, de la primera chiquita que os conté que había desaparecido, la argentina. Vale, pero vive allí ella. Sí, pero en una caja azul en el comedor. Bragas suyas. Ya. Qué raro, ¿no? ¿Qué hace esta caja aquí en el comedor? No sé, es un poco extraño. Y en esa misma caja también había documentación suya, tipo, bueno, pues como el documento nacional de identidad o el pasaporte, cosas así. Cosas sin las que no se podía haber ido a ningún sitio. Sí, es importante. Porque, a ver, tampoco te vas a ir sin bragas, también te digo,
Y por si todo esto no fuera suficientemente extraño, la policía encontró un sótano en la vivienda y en ese sótano es donde vieron las cosas más perturbadoras. Ay, no, un sótano. Para empezar, en ese sótano olía fatal, como a carne podrida, ¿sabes? A cadáver. A cadáver. Olía mal. Y además había una picadora industrial de carne, que yo os prometí que había una picadora, ¿eh? Pues la hay, aquí la tenéis. Había una picadora industrial de carne, de estas que hay en las carnicerías, que tenía aún restos de carne en su interior, como si fueran, como si hubieran hecho carne picada hacía poco, ¿no? Además, había cuchillos de caza, un hacha, varias sierras, y todas estas herramientas estaban como manchadas también con una sustancia rojiza que lucía óxido. Dios. Además, también encontraron como un diente, no se sabe si humano o no, que estaba guardado en una caja de objetos. Muy raro todo. Bueno, la policía, evidentemente, mandó todo esto a analizar y mientras tanto, pues siguieron investigando mientras salían los resultados. Qué horror. Te quiero decir, aún no tenemos los resultados de lo de la picadora, de todas estas muestras de supuestamente óxido y demás, ¿no? Me estoy poniendo lo peor, la verdad. Sí, bueno, pues aunque no tengamos los resultados. Haces bien. El caso es que, bueno, le fueron a preguntar a los vecinos y tal y cual, y poco a poco los vecinos dieron así algunos detalles que fueron más que suficientes para crearse una idea de lo que aquí estaba pasando. Algunos de los vecinos parece ser que habían escuchado, fuertes ruidos como que venían del piso, ¿no? Como de mover muebles. Y además otros vecinos habían visto a Bruno salir por la noche con varias bolsas de basura que arrojaba en contenedores con muchísimo cuidado para no hacer ruido y además en contenedores que estaban como más alejados de lo normal. No en el primer contenedor que se encontraba al lado de la casa, sino en el segundo, imagínate. Ya. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Vale, pues evidentemente con toda esta info Bruno fue detenido por orden de la jueza el 10 de abril del año 2015. Normal. Y además sin ningún tipo de posibilidad de fianza, ya que creían que había mucho riesgo de fuga. Vale. Y hasta este momento Bruno, en todo momento como que negó que tuviese nada que ver con la desaparición de Adriana y demás. Y además optó por guardar silencio y no decirle absolutamente nada a la policía. Tampoco quiso explicar, pues por qué le había dado por pintar toda la casa de repente, ni nada de esto. Sí. Ni de qué eran esas manchas, ni por qué tenía una picadora de carne en el sótano, nada. Cositas. Él simplemente guardaba silencio. Mientras tanto, el hermano de Adriana colaboró dando una muestra de ADN suya, como para que así se pudieran cotejar un poco con las marcas de manchitas de óxido que encontraron por ahí, que lucían evidentemente sangre, y con lo de la picadora y todo esto, ¿no? Sí, porque entiendo que si coincidía el ADN de él, era parecido al de ella. Exactamente. Habría muchas posibilidades de que fuera Adriana, porque el ADN entre hermanos es muy similar, ¿no? Vale. Y al mismo tiempo, claro, por la cabeza de la policía pasó otra idea, que es que, oye, ¿y qué hacemos con Liria Hernández? Que, recordemos, es la tía de Bruno, la supuesta dueña del piso y que llevaba desaparecida desde el año 2010. Ya. Nadie sabía nada de ella desde hacía 5 años. Porque parece ser que esta señora tuvo un hijo y en el año 2006 se suicidó. El hijo. Entonces ella, desde ese momento, como que tuvo muchísimos dramas, evidentemente, y se llevaba muy mal con sus otros hermanos, con el resto de su familia. Entonces, claro, también hay que tener un poco el contexto, porque ella, yo desaparezco 5 años y quiero pensar que alguien va a decir algo, ¿no? Claro. Pero la verdad que tampoco se preocupó mucho la gente porque ella no se llevaba bien con prácticamente nadie. No tenía mucha relación con la familia y por eso no denunciaron nada. Exactamente. O sea, que llevaba 5 años sin denunciarse la desaparición. Simplemente no se sabía nada de ella, pero no estaba denunciada como desaparecida ante la policía. Ya, vale. Y en este drama familiar, digamos, Bruno hizo como de mediador entre Liria y el resto de sus hermanos. Y le dijo a sus otros tíos, ¿no? A los hermanos de Liria, que ella no quería volverlos a ver, que, como que ella le había dicho a Bruno, en plan, oye, dile a mis hermanos
que no quiero saber nada de ellos. De repente Bruno era bueno, el odiador de perritos. Exactamente. Y además les dijo poco después que la había ingresado en una residencia de ancianos y que estaba allí ingresada en esta residencia y que como estaban peleados, que ella no quería ver a ninguno de sus hermanos, que no pasaran por allí nunca. Y además ellos, como no se llevaban bien con ella, como que tampoco preguntaron mucho más. Bueno, el caso es que mientras esto ocurría, mientras supuestamente Liria estaba en la residencia. Supuestamente. Claro, pero a la vez nadie la había visto nunca en esos 5 años, pero ella seguía firmando papeles como de cosas, ¿no? Cosas administrativas, digamos, y sacando dinero de sus cuentas. Supuestamente todo esto, Liria. ¿Qué pasa? Que evidentemente no era Liria. Era Bruno, que tenía una sociedad como de construcción, ¿sabes? Como si fuera una sociedad limitada, me refiero. Sí. Y usaba el dinero de Liria para pagar cosas. Y sacaba dinero con su tarjeta, de forma que llegó a sacar incluso 33.000 euros de la cuenta bancaria de Liria, todo el rato fingiendo que era ella. Qué horror. Muy fuerte. Ya. ¿Y cómo te dejaron sacar tanto dinero? Yo qué sé. Claro, pero piensa que en 5 años. Poco, en plan, sacas un día 100 euros. Al día siguiente otros 100, no sé qué. Y poco a poco, de repente pagas no sé qué por internet. Sí, pero bueno, es fuerte. 33.000 euros. Todo esto mientras Liria estaba supuestamente en la residencia. Entonces la policía, cuando descubrieron todo esto, le preguntaron el nombre de la residencia a Bruno. Y él dijo que la verdad que no recordaba el nombre de la residencia ni la localidad. Casualmente. En plan, hombre, a ver, ¿no recuerdas más o menos la residencia en la que metiste a tu tía? Es un poco raro, y la ¿no? localidad. Claro. O sea, puede estar en Madrid, como en Pamplona, como en Estados Unidos de repente. Claro. Y además le dijeron, pero mira, además estás alquilando el piso. Y entonces él sí que recordaba una cosa, y es que su tía, parece ser, le había cedido el uso de la casa y lo había firmado en un papelito. Eso sí lo recuerdas, claro. Bruno, claro. Tenía un papelito firmado por Liria en el que la autorizaba a alquilar en su nombre las habitaciones y tal y cual, ¿no? A cambio de que Bruno le pagara 18.000 euros a ella. ¿Qué pasa? Que esos 18.000 euros nunca aparecieron en la cuenta de Liria, más bien desaparecieron 33.000. Entonces, claro, la policía dijo, mira, esto no me quiere cuadrar un poquito, la verdad, ¿no? Y él, es que se los di en mano. De repente me sobraban y se los dejé ahí debajo de la puerta. Claro. Bueno, pues con estas sospechas ya en mente de la policía, dijeron, aquí pasaron muchas cosas. Vamos a sacar una lista de toda la gente que estuvo alquilada en este piso, en todas las habitaciones. Ay, no. Porque no nos quieren cuadrar muchas cosas, ¿vale? Pues por ese piso parece ser que habían pasado en total 5 personas. 5, ¿eh? Bueno, pues las 5 desaparecidas. Me refiero a Adriana, ¿qué dices? Patricia, el nombre ficticio que le pusimos a esta chica que era prostituta, la tía y otras 2 chicas más. Ay, no. Y casualmente mujeres. Casualmente mujeres, todas mujeres solas y extranjeras menos Liria, que era la única que no era extranjera. No era extranjera porque te venía genial. Exactamente. Pero todas eran mujeres que estaban solas, en plan, pues imagínate, Adriana, no es que estuviera sola, en plan de que no tuviese relación con nadie, sino que ella tenía su familia y sus amigos y todos en Argentina y se vino a España, no sé qué. La chica prostituta, pues un poco más de lo mismo. Era todo gente así, ¿sabes? Que no... No tenía familia cerca. Exactamente. Claro. Que por circunstancias de la vida rápido. estaban solas. Exactamente. Dios mío. Bueno, pues la policía se puso como un poco manos a la obra y allanaron la casa en la que vivía ahora mismo Bruno, mayores del piso ese que tenía, ¿no? Que es una casa que tenía en Móstoles. ¿Qué casa es esta? Pues la casa del padre de Bruno, Juan, del señor que había secuestrado, ¿no? a Bruno. Vale, pues entraron en esta casa porque Bruno también vivía allí y encontraron cositas. Encontraron 2 pistolas, un rifle, un silenciador, munición y un chaleco antibalas. Y a mayores, un pasaporte, un permiso de conducir falso y joyas de la mujer presuntamente asesinada, es decir, de Adriana. Muy raro, porque ¿qué hace joyas de ella
y un pasaporte de ella en casa del padre de tu casero. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí. Sí. Como muy aleatorio. No, ahí no venía nada. A nada. Y además el coche de Adriana estaba en esa zona de Móstoles, que está, para quien no lo sepa, cerquita de Majadahonda, pero hasta cierto punto. Te quiero decir, hay kilómetros y kilómetros, hay decenas de kilómetros de distancia, ¿eh? Pero igual hay que, no lo sé, media hora en coche, 45 minutos. No sé, pero O sea que, a ver. qué locura. Y bueno, mientras esto ocurría, recordemos que estaban en los laboratorios todas estas cositas a analizar, ¿no? El momento picadora, el momento manchas de óxido y demás. Bueno, pues evidentemente los resultados dieron que en esa picadora de carne había restos orgánicos humanos y que el ADN analizado de esos restos orgánicos pertenecían a 2 víctimas en concreto, Adriana y Liria. O sea, la chiquita argentina y la tía de Bruno. Sí, Se cero supo que eran sorpresas. o sea, son los ADNs que se pudieron demostrar. Igual había más gente en esa picadora, pero no se supo porque no pudo cotejarse, por ejemplo, el ADN de Patricia, ¿no? Imagínate, pues no se pudo cotejar su ADN. Pero el de Liria y el de Adriana, sí, porque era como muy sencillo. Y a mayores, bueno, pues lo que te decía antes, las manchas estas de óxido y tal y cual, bueno, pues eran manchas de sangre que pertenecían a Adriana. Y por eso él estaba pintando todo y tal y cual. Entonces, bueno, lo encontrado fue más que suficiente para que en el año 2017, con 33 años recién cumplidos, Bruno fuera llevado a juicio. Y en el segundo día de, bueno, como de los alegatos y tal, habló Juan, el padre de Bruno, y bueno, empezó a decir tonterías en plan, bueno, es que yo le fallé a mi hijo porque pude haberlo llevado a un centro, haberlo no sé secuestrado, claro. Por ejemplo, ¿no? Pero a mayores contó que la relación que tenía con su hermana Liria, porque recordemos que Liria era hermana del padre de Bruno. Ah, claro. Claro. Vale. Pues dijo que como que la relación con su hermana Liria era buena, pero distante. Y que no le había gustado mucho lo de que le cediera la casa a Bruno. Entonces que por culpa de esto, como que llevaban varios años así un poco distantes y tal. Y que por eso tampoco, bueno, como preguntó dónde estaba durante 5 años. Porque claro, fue un poco raro que nadie preguntara nada por su hermana Liria. Ya, pero en 5 años. A ver, entiendo que si te llevas mal. Pero hombre, ni una vez. Ya. No sé. Por lo menos saber cómo está. Claro. Y los otros 3 hermanos que había mayores, y a mayores una cuñada y un primo de Bruno, dijeron un poco lo mismo, ¿no? Que Liria era una mujer así como rara y solitaria, que sobre todo sabía que, bueno, que se había cambiado mucho su comportamiento desde lo del suicidio de su hijo, entonces que desde aquella no tenían nada de buena relación con ella. Entonces que por eso no preguntaron nada. Es duro. Y también una cosa que quiero decir, que sea de tu sangre no significa que sea tu familia. Totalmente. Que puede ser tu familia alguien que no sea de tu sangre y al revés. Sí, porque tu familia puede ser chusma. Sí, exacto. Realmente, no tienes, de tu familia de sangre, quiero decir. Sí, no tienes que ir a muerte con tu familia porque a lo mejor tu padre, tu madre o tu tío pues te han fallado y ya no los consideras familia. Exactamente. Y bueno, lo que toda esta familia contó en el juicio es que Bruno les había dicho que Liria estaba en una residencia en un pueblo de Ávila. Ay. Pero claro, recordemos que no recordaba la localidad. Luego lo recordó. Claro. Y la última vez que alguien recordaba haber visto viva a Liria fue cuando Bruno acompañó a Liria al notario. Claro. A hacer cositas de poderes horror. y de cosas. Qué mal. Y también, a ver, me da un poco de pena Liria en este caso, porque se te ha suicidado un hijo, vale, a lo mejor no estás comportándote de la mejor manera, pero es que tienes una situación difícil. De mierda. No, y además, realmente, toda esta situación fue un poco manipulada por Bruno, porque Bruno es eso, les decía, no, dice Liria que no quiere saber nada de vosotros. Vale. ¿Sabes? No es tanto como que Liria hiciera cosas, sino que Bruno decía que Liria había dicho. Ya, ¿sabes? ya entiendo. Sí. En fin. Bruno, el caso es que con todos los años se descubrió que lo que te conté antes, como que sus fobias habían escalado muchísimo, que estaba delirando cada vez más y que tenía como varios trastornos, entre ellos se le había descubierto en 2012 una esquizofrenia paranoide, Vale. esquizofrenia que no estaba bien tratada, de hecho,
tuvo 4 internaciones en centros psiquiátricos para tratar este problema, pero la madre, por ejemplo, Yolanda, la madre de Bruno, dijo muchas veces que los médicos lo despachaban como muy rápido. ¿Sabes, rollo? Imagínate, lo tenían un mes, que se estabilizara un poquito y chao. Y claro, tampoco se trata de eso. No sé, este caso a mí me parece interesante por muchos factores, ¿no? Pero entre otros, seguramente influyó la infancia de Bruno, Sí. y seguramente influyó en lo que hizo, los trastornos que padecía. Pues igual no estaba bien tratado, igual no se le hizo la atención que se tendría que haber hecho sobre una persona Ya. que sufre una patología que, oye, pues le puede provocar paranoias que le dicen, haz tal cosa. No sé si me explico. Sí, y tú lo sabes muy bien porque trabajaste en un centro psiquiátrico. Ay, sí. No, me gustó la experiencia, porque la verdad que me daba pena muchas veces, ¿eh? Pero bueno, el caso. Entonces, claro, como que puedes empatizar también ahí. Sí, porque tenemos una responsabilidad también como sociedad para que una persona merece tanto que le operen de una rodilla como que le atiendan como es debido cuando sufre un trastorno mental. Ya. Entonces, no se trata, o sea, a mí me parece como inaudito, tú vas a un hospital y tienes la cadera rota y te la operan y te solucionan la cadera rota. No te dejan con la cadera rota, te dan un analgésico y para tu casa. Ya. ¿Sabes? Porque eso no va a solucionar el problema, te tienen que operar la cadera, si no va a seguir rota. Sí. Entonces, luego eso puede afectar a otras cosas. En este caso, hombre, es algo llevado muy al extremo. Sí. Nunca pasan estas cosas con personas que sufren este tipo de trastornos. Sí, eso también es importante, que tenemos también la Claro. imagen súper distorsionada que los pacientes psiquiátricos como que son este tipo de gente Claro, y no pero- llegan a asesinar. No, lo que pasa es que puede cuadrar que existe mala gente. Sí, Y si encima de ser mala gente sufres un trastorno que te puede llevar a hacer determinadas cosas, lo agravas. Entonces, no sé, a mí me parece, este caso me pareció un poco como de abandono, porque si durante todos esos años Bruno necesitó un acompañamiento psicológico, tuvo que ser muy duro para él, con 16 años, descubrir que su madre no estaba muerta, no sé qué, el secuestro, todo esto, los trastornos que fue padeciendo. No sé si me explico. sí, y es lo que dices tú, a veces también le damos más importancia a un problema que tienes físico y no tanto al mental. Claro. Porque el mental no se ve, pero es que te puede afectar mucho más. Claro, y este caso fue un poco famoso, entre comillas, porque yo no lo conocía, pero No, yo tampoco. por esto, porque despertó un poco de, oye, en el juicio se destapó todas las patologías y trastornos que había sufrido a lo largo de los años Bruno y que todo el mundo había pasado de su puta cara, ¿sabes? Ya. No lo digo como disculpándolo No, para nada. No es justificarlo, No, pero es para nada, porque llegar a entender. Claro, porque además, ya lo veréis más adelante, que voy a continuar ahora, pero pasaron más cosas, que no sé, esto todo que estamos diciendo no tiene nada que ver seguramente con sus patologías mentales. De verdad que se descartó en el juicio, ¿eh? Pero influyó, desde Sí. luego. Entonces hay que ser un poco más responsables como sociedad de vez en cuando. Y Me dicho parece esto, bien, me parece un buen mensaje. sí, y dicho esto, se supo también en el juicio que Bruno había conocido en el año 2014, o sea, solo un año antes de que todo este drama ocurriera, a la que terminó siendo su novia, que era Bárbara Gabriel, que es una chica polaca, ¿no? Y parece ser que esta chica, la conoció en un centro psiquiátrico, en la última internación que hizo Bruno. Y esta chica padecía bipolaridad, ¿no? Y bueno, pues fueron novios y tal y cual. Y la cosa es que Bárbara, como cada vez que entraba en el piso de Bruno, en este piso en el que ocurrieron todas las desgracias, decía que había como mal ambiente y se veían diariamente, todos los días, ¿eh? Hasta que justo la semana en la que desapareció Adriana, a Bárbara le pareció sospechoso porque justo esa semana no fue capaz de quedar con Bruno ni un solo día. Entonces fue como un poco raro. Y cuando le preguntó a Bruno que qué le pasaba, porque llevaban, imagínate, un año quedando todos los días, y de repente esa semana pasaba algo, y Bruno le dijo, tengo que terminar un trabajillo. Ay, no. Entonces, bueno, como que se sospecha que tuvo que ocurrir todo en esa semana, ¿no? Y como curiosidad, la última vez que tuvieron relaciones sexuales Bárbara y Bruno, Bárbara se quedó embarazada. Entonces, cuando se descubrió todo este percal, porque todo eso fue la semana anterior a Adriana, la última vez que se vieron ellos dos. Entonces, cuando se descubrió todo este percal, Bárbara ya estaba embarazada de Bruno y dio a luz a ese niño en el 2 de enero del año 2016, estando
ya Bruno en prisión preventiva y todo el percal. Espero que ese niño esté bien. Sí, pero ya es casualidad también, ¿no? Y bueno, por el juicio pasaron 81 testigos y 47 peritos distintos y quedó muy probado que la picadora industrial, que por cierto era, bueno, pues había costado un poquito de 1.189 euros, tenía restos. Claro, si te regalan el dinero, claro. Si te llueve, pues claro, así normal. Claro. Pues tenía los restos que hablamos antes orgánicos de Adriana y de su tía Liria, ¿no? ¡Qué horror! Que te roben para comprar una picadora y que utilicen contigo. Es que es muy terrible. Fuerte. Y para la fiscalía no había ningún tipo de duda. Era más que culpable, ¿no? Y Bruno las había asesinado a estas dos chicas, ¿no? Y se había deshecho de los cadáveres. A ver, es que aquí realmente había premeditación. Claro, que es un poco tal. Los peritos psiquiátricos, de hecho, declararon que no estaban nada convencidos de que fuera la enfermedad mental de Bruno la causa de los crímenes. Claro. Porque dijeron que, bueno, pues como que pudieron ver una limitación leve de las facultades mentales de Bruno, pero que en todos los delirios el nivel de conciencia, la inteligencia y la memoria de Bruno no parecían estar alterados. Te lo compro. Que es lo que yo te decía. Afectar, hombre, pues algo pudo afectar, pero él en todo momento era consciente de lo que estaba haciendo y sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Que tú tengas una enfermedad mental no significa que no seas una mierda de persona. Efectivamente. Que yo creo que era su caso. Efectivamente. Lo que pasa es que tú seas una mierda de persona muchas veces te frena el estar completamente sano, digamos, mentalmente hablando. E igual a él le faltó esa parte de algo que le pusiera freno. Ya. ¿Sabes? Y por eso el speech de antes, yo creo, que fue un poco con lo que se habló cuando se dio a conocer este caso, ¿no? Vale, sí. Y bueno, la infancia de Bruno, además, evidentemente quedó más que probado que pudo haber agravado su esquizofrenia, pero que más adelante hizo que se manifestara, ¿no? Pero que nada más que eso. ¿Y cuánta que gente, no provocó todo lo que hizo después. ¿Y cuánta ¿no? gente que tiene una infancia de mierda no llega a hacer estas cosas? Entonces tampoco me vale eso. Exactamente. ¡Qué horror! Y bueno, el caso fue juzgado por un jurado popular que dio su veredicto de forma unánime, declarándolo culpable, evidentemente, y fue sentenciado a 27 años y 3 meses de cárcel. Pues me parece bien. Y bueno, en fin, pues este es el caso que te traigo hoy. ¿Qué te parece? Muy fuerte. Muy fuerte, porque empieza... O sea, yo cuando empecé a investigar de él pensé que iba a estar relacionado con el tema del secuestro del padre y todo el rollo. Y no, de repente pega un plot twist que no te ves venir. No te lo ves venir para nada. Y bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Sí, y nos vemos el lunes que viene y seguidnos en Spotify y en YouTube. En todas partes, que a la gente... o sea, que no nos cuesta nada. Y comentarnos, que nos encanta que nos comenten. Sí. Esa es nuestra parte favorita, leer los comentarios. Sí, además ya sabéis que si queréis contactar conmigo por Spotify y con Coral por Instagram. Sí, porque eso es lo que contestamos. Bueno, y yo contesto también YouTube y iVoox. Sí. O sea, yo todo lo que no sea en redes sociales. Y Coral, redes sociales. Eso es. Y nada, hasta el lunes. Hasta el lunes, chao. Chao.